Para comenzar el análisis, vamos a ver en qué tonalidad o escala está la canción. Podemos pensarlo en mi menor natural o en su relativa mayor, sol mayor. Los dos primeros acordes o arpegios pueden ser tomados en ambas tonalidades de la siguiente manera. Está haciendo un arpegio que en el primer acorde de mi menor está tocando claramente la novena, que es el fa sostenido. Y en el caso del sol mayor está tocando la séptima y la trecena. Luego hace segundo grado menor, quinto grado suspendido, primer grado mayor séptima, cuarto grado mayor séptima, en donde toca la oncena sostenida, y luego de este pone un acorde interesante aquí de do sostenido menor séptima bemol 5, en donde usa su oncena, pero podríamos escuchar a ese acorde así. Bien, ¿de dónde viene este acorde? A mi modo de verlo es un acorde subdominante tomado de la escala de mi menor melódica, que cuando desplegamos sus grados podemos encontrarnos que es su sexto grado. Entonces podemos pensar que en ese momento la tonalidad de mi menor natural o de sol mayor pide prestado un acorde de la tonalidad menor melódica. A veces este tipo de acordes puede aparecer de otra manera, por ejemplo en una cadencia 4-5-1, como un acorde de paso después del cuarto grado para caer al quinto y así luego resolver en el primero mayor. Incluso ese mismo acorde de do sostenido menor séptima bemol 5 puede pensarse como una extensión de el la 7 con novena, y así podemos pensar esa misma cadencia cambiándole los bajos como si fuera en principio cuarto grado mayor, segundo grado séptima dominante del quinto grado que luego reposa en el primero. Pero bueno, en este caso pasa desde este acorde a el primer grado de la escala menor relativa. Otro detalle interesante que podemos encontrar en las composiciones de Alfa Mist es cómo usa la métrica o duración de los acordes y dónde los coloca. Por ejemplo, al comienzo el mi menor podría durar un compás completo y el sol mayor otro. Pero él corre el sol mayor al tercer tiempo del primer compás. Y otra parte interesante más adelante, en el segundo quinto primero, en vez de usarlo como usualmente se piensa, reposando el primer grado, en este caso sol mayor, en el tiempo 1 del compás, él lo coloca en el tiempo 3 a ese reposo. Yendo luego al cuarto grado. Entonces estos cambios de acordes colocados de esta manera generan una sorpresa al oyente y también genera un cambio en la expectativa de lo que se supone que deberíamos escuchar. Si te gustó el video y la información, no dejes de darle like y suscribirte al canal.